Estudios sociales. Octavo. Zonas climáticas del continente americano. Su influencia en las costumbres y producción. Bienvenidas y bienvenidos, chicos y chicas, a este espacio. Mi nombre es Marta Dinora. Estoy para acompañarles en estas teleclases de octavo grado, Estudios sociales. Para mí es un placer, un gusto estar con ustedes en este año escolar. Espero que para ustedes también este encuentro sea una alegría, un entusiasmo, un deseo de aprender. Recordarles que este espacio está pensado, diseñado para apoyarles en el desarrollo de sus guías de autoaprendizaje, las cuales pueden consultar o descargar en el sitio oficial del Ministerio de Educación. Y si no, pedirle a tu maestro o a tu maestra que te las haga llegar. Pero este día está preparado para iniciar con un grandioso tema, con un tema de actualidad, con un tema de mucho interés, que es el clima en América. Pero te has de estar preguntando, ¿para qué te va a servir este tema? Y tiene mucha actualidad. Comenzaremos con la teoría, para poder comprender y conocer desde ella y así poder respetar y convivir con la naturaleza. Pero al final de esta teleclase, ¿qué producto tenemos que tener para autoevaluarnos, para saber que valió la pena estar reunidas en esta teleclase? La diferencia entre tiempo atmosférico y clima, los factores que determinan el clima en América, las diferentes regiones climáticas y principalmente el calentamiento global y la influencia en el medio ambiente. Todo esto en un corto tiempo si tú prestas atención. Así es que, iniciamos. ¿Sabías que aquí en El Salvador la montaña más alta es el Pital, con sus 2.730 metros sobre el nivel del mar? Esa altura le hace tener un clima frío de montaña. Este clima alcanza temperaturas promedio de 12 grados centígrados. Un clima ideal para la siembra de fresas, flores y verduras. En esta montaña podemos ver claramente la diferencia de tiempo atmosférico y clima, por medio de algo que sucedió el 13 de abril del 2014. En ese lugar cayó escarcha, cubriendo el terreno, dando la idea falsa de una nevada. Lo ahí sucedido fue cambio en el tiempo atmosférico, porque fue una variante en la atmósfera por muy corto tiempo y que no sucede frecuentemente. Pasado ese evento, el clima siguió constante, frío de montaña. Para identificar el clima de una región, deben pasar por lo menos 30 años observando las constantes de la atmósfera. La diferencia de climas en nuestro territorio nacional la observamos cuando viajamos de una región a otra. Por ejemplo, el clima del Pital comparado con el clima de la ciudad Puerto de la Unión son muy diferentes. Este último tiene clima caliente por estar a baja altura. Las corrientes marinas influyen y los vientos. En este clima encontramos sembradíos de sandía, papayas, ayotes, maíz, maicillo. Así es como el clima influye en lo que debemos sembrar. Ahondemos un poco en los factores que determinan el clima. Estos son altitud, que nos referimos a cuántos metros sobre el nivel está. Latitud, que se puede confundir, pero esta tiene relación con la distancia entre la línea del ecuador y el punto al que nos estamos refiriendo. El relieve, que ya hablamos, que tú tienes que fijarte en tu comunidad si hay cerros, volcanes, cordilleras, valles, llanuras, ríos. Ese es el relieve. También cuenta mucho las corrientes marinas, la distancia de tu comunidad hacia el mar. Tú podrás decir, pero ¿qué interés tiene la distancia entre mi ubicación o mi comunidad con el mar? Muchísima,
porque las corrientes marinas arrastran las corrientes aéreas. Tenemos también la continentalidad. Esta se refiere a la cantidad de masa terrestre a la que nos estamos refiriendo. Para que comprendas mejor el caso de Centroamérica, la continentalidad de Centroamérica es pequeña comparada contra la de América del Norte y América del Sur. La masa continental es grande. Espero me haya dado a comprender cada uno de los factores que determinan el clima. Tomando en consideración los factores del clima en Centroamérica, se dice que tenemos un clima en general tropical húmedo. Las estaciones están bien marcadas a lo largo del año, invierno y verano, siendo la primera la época de las lluvias, que se extiende desde mayo a octubre, y la segunda se caracteriza por ser la época seca, que inicia en noviembre y termina en abril. Existen variaciones climáticas que dependen de la altitud, pues en la cordillera volcánica el clima es templado. América del Norte. En América del Norte se localizan casi todos los tipos de clima del planeta, a excepción del clima ecuatorial. Esta gran variedad climática es consecuencia tanto de la latitud desde el Océano Ártico hasta el Istmo de Tehuantepec, México, con los diversos factores geográficos determinados. En primer lugar, la orientación de las principales cadenas montañosas de norte a sur, las masas de aire frío del norte y tropical del sur, pero que, en cambio, impiden el efecto temperante del océano porque actúan como barrera. En segundo lugar, las dimensiones de la masa continental, que en la parte más amplia puede llegar a los 2.000 kilómetros y que acentúa la continentalidad. Y en tercer lugar, la influencia de las corrientes marinas, que modifican el clima de las costas del Pacífico y del Atlántico. América del Sur. Algunos factores geográficos de América del Sur originan una gran diversidad climática. Así, la amplitud latitudinal desde el Ecuador hasta más allá de los 50 grados de latitud sur, la influencia que ejerce la cordillera de los Andes, las corrientes marinas y los vientos alisios son las variables principales que explican el comportamiento climático de este subcontinente. La amplitud latitudinal, por ejemplo, permite que los climas cálidos se localizan en esta región. Los Andes, por otro lado, son responsables de la presencia del clima de montaña, uno de los climas más fríos. Después de haber visto los diferentes climas y factores de América, te invito a que observes los factores climáticos que determinan en tu comunidad el clima. También veamos el siguiente video que nos ha compartido la licenciada Sandra Yanira. El cambio climático es generado por la actividad humana. Esta, al contaminar la tierra, el agua y el aire, emana gases a la atmósfera que se convierten en un aumento, alteración y modificación de la temperatura media a nivel global. Como resultado de esta alteración, vemos con más frecuencia inundaciones, sequía, intensidad de los fenómenos naturales que vienen a crear desastres y catástrofes a nivel mundial y a todo país en este planeta. Todos debemos de contribuir a retardar o a letargar el famoso cambio climático. ¿Y cómo? Cuidando nuestro medio ambiente. Después de haber visto el video compartido por la licenciada Sandra,
y sus recomendaciones que tomaremos muy en cuenta, que es evitar el uso excesivo, por ejemplo, de bolsas plásticas, el uso excesivo de aires acondicionados. Así estaremos ayudando al planeta, al medio ambiente, a evitar que haya más calentamiento global. Si nosotros hacemos todo esto, estamos ayudando a que el medio ambiente no se degrade. Pero también tenemos preparado para ti otro video que nos lo han compartido desde la región del Perú, específicamente lo que está sucediendo en la cordillera de los Andes. Veamos entonces qué nos dice Nikita Hidalgo, el presidente ejecutivo de la Asociación de los Pueblos Unidos del Perú, APU. Les traigo el saludo desde el pueblo peruano para el pueblo de El Salvador. Gracias por invitarme para poder aportar con un tema muy importante. El tema que voy a tratar el día de hoy es el riesgo de los Andes peruanos por la desaparición de los glaciares. Los Andes se convertirán en una región clave para conocer a mayor profundidad cómo afectarán los eventos extremos causados por el cambio climático a otros lugares en el mundo. En el Perú, donde se encuentran alrededor de un 70% de los glaciares tropicales de Sudamérica, han desaparecido 140 de estas masas heladas entre el 2000 y el 2016, y la tendencia actual apunta a la desaparición gradual. Un 50% de los glaciares de los Andes, especialmente en latitudes tropicales, podrían haber desaparecido para mediados del siglo si continúa el calentamiento global, poniendo en peligro ecosistemas, cultivos y poblaciones no solo de alta montaña. El rápido retroceso de estas masas heladas, que constituyen una de las mayores reservas del agua dulce del mundo, produce cambios de ciclo de lluvias, el aumento de inundaciones y corrimiento de tierras. Hace solo 10 años había un glaciar muy conocido y visitado, el Pastoruri, que ahora es solo un pequeño bloque de hielo. Mientras los glaciares retroceden, el aumento de las temperaturas produce también efectos positivos, como la posibilidad de cultivar maíz en Sudamérica a alturas donde antes era imposible, hasta por encima de los 3.000 metros, o la expansión de la fauna y la flora a zonas antes cubiertas de nieve y hielo. El agua de los glaciares andinos, por ejemplo, es hoy por hoy la principal fuente de abastecimiento de urbes costeras como Lima, la segunda mayor ciudad del mundo, asentada en una zona desértica. La escasez de agua se va sintiendo sobre todo en esa parte sur del Perú, pero paulatinamente se va a ir extendiéndose al centro y al norte, y esto va a generalizar en los próximos 20 años. Después de haber visto el mensaje que Nikita nos ha compartido desde los Andes peruanos, tenemos que estar conscientes que el planeta Tierra es una red. Algo que suceda allá en el Perú nos influye mucho aquí en Centroamérica, y ejemplo de eso son el fenómeno del Niño y la Niña, que son producto de las corrientes marinas y las corrientes de aire. Así que te invito que para la próxima nos encontremos en esta misma hora, en este mismo canal. Hasta la próxima. Gracias.